La Universidad Nacional de Cudo, ¿sabés qué abrió? Abrió convocatorias para periodismo narrativo. Periodismo narrativo. Qué lindo suena eso. Suena lindo, periodismo narrativo. Suena muy, muy dulce a la boca. Le vamos a preguntar mucho. a ellos qué es. ¿Qué es? Justamente. Ellos son Alejandra Adi, periodista y docente, y Javier Cusimano, librero y periodista. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Hola, muy bien, ¿cómo Gracias. están? Gracias por invitarnos. Bueno, chicos, cuéntenos de qué se trata este periodismo narrativo. Bueno, el taller de periodismo narrativo, lo que nosotros hacemos es tratar de vincular el periodismo con la literatura. Es decir, a través de el estudio de las crónicas, vemos de qué manera periodistas que también han sido escritores utilizan técnicas de la literatura para escribir periodismo, historias de verdad. Bien. Sumo que la idea es, no sé si enseñar, pero si no dar pautas para escribir mejor o historias más completas, con más detalles, que lleguen mejor al lector, utilizar los recursos de la literatura para hacer periodismo, siempre teniendo como premisa eso, hacer periodismo, pero bueno, de una manera que llegue mejor al lector. Bien, ¿se puede hacer periodismo narrativo en distintos formatos? No sé, pienso televisión, radio. Hay como versiones, digamos, porque en radio hay algo que ahora está como mucho en auge, que es el podcast, que muchas veces surgen de crónicas. Y creo que en televisión es donde más hemos visto quizás la influencia, sin darnos cuenta, de la literatura, ¿no? De las escenas, bueno, un montón de recursos que se usan en la literatura que en el cine ya lo vemos mucho. Sí. De hecho, nosotros en la clase a veces hablamos de cine o de televisión para poner ejemplos de cómo generar pausas o generar ritmo en un texto. Sí, en realidad es un enfoque del periodismo, es decir, es otra manera de enfocar el periodismo, es decir, un periodismo quizá más humano, un periodismo más centrado en las historias o en contar es decir, el lado más vívido de una situación y no tanto los datos duros, es decir, como ir mezclando esos datos con la historia de alguien. Una noticia, decía Tomás Eloy Martínez, mejor contada es aquella que puede resumir a través de la historia de una sola persona todo un universo de sentido y de contenido. Un poco es eso. Si en los otros medios se utiliza, también tiene que ver con este enfoque. De todos modos, nosotros estamos orientados a todo lo que tiene que ver con la escritura en sí, que tiene unas reglas totalmente distintas a lo que es el lenguaje cinematográfico, lo que tiene que ver el lenguaje radial y demás. Es decir, nosotros lo que hemos tratado de hacer es como una especie de compilación o recopilación de todas las técnicas que ha ido dando la literatura en la evolución y de qué manera esas técnicas se pueden llegar a aplicar en el periodismo sin faltar a la verdad. Es decir, más o menos eso. Le hago una consulta porque cuando hablaban de periodismo narrativo se me venía mucho la idea a la cabeza de Operación Masacre de Walsh. ¿Tiene que ver con esto, con una novela no ficción? Porque hay muchos elementos que estoy identificando y la verdad que me parece que tienen que ver. No sé si se ve... Walsh es como uno de los grandes exponentes, de los mejores cronistas que hemos tenido y tomado como referencia para afuera, digamos, también. Siempre es como un poco riesgoso cuando hablamos de periodismo literario, periodismo narrativo, esto de ¿estamos haciendo ficción o estamos haciendo periodismo? ¿No? Siempre la premisa es que supuestamente apelamos a la realidad, a la verdad. Entonces, por más que usamos técnicas de la ficción, no podemos mentir. Entonces siempre hay como un límite ahí muy finito, y quizás hay obras de Walsh que son literatura, que es ficción, como hay otras que no, que fueron denuncias, relatos de hechos verídicos, narrados de un modo más literario, si se quisiera, hecho crónica. Claro, Rodolfo Walsh escribió en 1960 Operación Masacre, en 1956 creo, y es como una de las historias precursoras de lo que es el periodismo narrativo, porque después, muchos años después, Truman Capote escribe A Sangre Fría y en Estados Unidos le ponen la etiqueta de periodismo narrativo a ese tipo de relatos que ya se había hecho en la Argentina mucho tiempo antes con Rodolfo Walsh. A partir de ahí, así históricamente, es como que surge el periodismo narrativo en los Estados Unidos a través de otros exponentes que, bueno, utilizan esta consigna, este nuevo enfoque
del periodismo, que se sigue utilizando hasta hoy y que de alguna manera ha tenido diferentes momentos en la historia y hay actualmente una especie de explosión paradójica, porque en la medida en que también los medios entran en crisis, existe también una explosión de este otro circuito, esta otra forma de narrar que es mucho más profunda, mucho más compleja y demás. Alejandra, recién hablabas de cómo esto separar la ficción con la realidad. ¿Les pasa esto en el curso, que la gente llega así como confundida de no saber si vamos a escribir la verdad o vamos a hacer cuentos? No sé si nos pasó tanto. Hubo, me acuerdo, un par de casos particulares en los que nos preguntaban, ya pensando en una crónica que ellos fueran a escribir, ¿puedo esto? A mí me parece que puede ser así, ¿lo puedo como inventar esa escena? Y no, porque no pasó. o uno tiene que ser muy cuidadoso y anunciarle al lector que en realidad estaría pensando algo que esa persona podría vivir, pero no. Hay como... porque a todos nos pasa, los que estamos también desde hace rato como haciendo esto, también siempre estamos como ahí, y esto no es tan así, lo tengo que decir tal cual fue. Pero no, llegan queriendo hacer periodismo, les gusta, vemos que como les gusta mucho escribir, les gusta mucho la literatura, sí, pero entusiasmados en hacer periodismo. Entonces que tienen claro que no quieren salir a inventar. Se rompe un poco con esto de que el periodista solamente es una figura que se para derecho frente a la cámara y repite noticias. Sí. ¿Se rompe un poco con eso? Y sí, se rompe porque en realidad lo que nosotros le mostramos es que en realidad el periodista tiene que hacer mucho reporteo de la información, tiene que salir a buscar datos, involucrarse, tardar muchos meses o muchas semanas o muchos días en poder ir descubriendo todo ese escenario o descubriendo toda esa realidad que quiera llegar a contar. Es decir, el periodista tiene que participar mucho de eso que está contando y por eso, bueno, este tipo de género o este tipo de formato tiene, bueno, otras exigencias a la hora de trabajarlo. Y debido a esas dificultades también es que cuesta tanto que funcionen los sistemas ahora actuales o tradicionales de los medios. Chicos, inscripciones, fechas, sí, ¿por dónde se pueden contactar? ¿A quién está convocado el curso? Bien. El curso está enfocado a quien quiera hacerlo, porque hemos tenido no solo periodistas o estudiantes de comunicación, sino otros profesionales o puede ser público en general. El que quiera puede participar. Empezamos el jueves 4 de abril, son 2 meses, que serían unas 8 clases más o menos. Todos los jueves de 19 a 21 horas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. ¿Y a dónde? Bueno, para consultas, tenemos un mail que es tallercrónicafcpis, que es la abreviatura de la facultad, @yahoo.com. Ahí nos pueden preguntar lo que quieran. Bien, ahí está la información en el Zócalo, toda la información genial. para el curso. Chicos, muchísimas gracias por venir, Alejandra, Muchas gracias. Javier, y bueno, abrirnos la cabeza a los periodistas también y animarnos a escribir de esta manera. Así que Bien. muchas gracias. Genial, bueno, gracias por la a ustedes. invitación.